Un circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia, una bobina y un condensador. Los circuitos RLC pueden estar en serie o en paralelo según la conexión de los componentes antes mencionados. Para comenzar el análisis del circuito, tenemos que comprender los términos de resonancia, respuesta en frecuencia e impedancia. La resonancia eléctrica es un fenómeno que se produce en un circuito con elementos inductivos y capacitivos, cuando es recorrida por una corriente de una frecuencia tal que hace que la resistencia de los conductores e inductores se anule en caso de estar en serie o que se haga infinita en caso de estar en paralelo. La respuesta en frecuencia es un parámetro que describe las frecuencias que puede grabar o reproducir un dispositivo, mientras que la impedancia es la resistencia de un circuito con capacitores e inductores al flujo de una corriente eléctrica. La forma general de la respuesta natural es: esta ecuación ofrece poca información acerca de la naturaleza de la curva que se podría obtener si v de t se graficara como una función del tiempo. Las amplitudes relativas A1 y A2 determinarán la forma de la curva de respuesta, mientras que las constantes S1 y S2 serán números reales o complejos conjugados que dependerán de los valores R, L y C. Definiremos el término que será la frecuencia resonante y que será la frecuencia Neper o el coeficiente de amortiguamiento exponencial. Esta expresión se usa debido a que alfa es una medida de lo rápido que decae o se amortigua la respuesta natural hasta su valor final permanente. Por último, S1 y S2 serán las frecuencias complejas y estarán dadas por la solución de la ecuación que modela el circuito dependerá de estos valores, pues si alfa es mayor que omega 0, S1 y S2 serán números reales y la respuesta será sobreamortiguada. Si omega 0 es mayor que alfa, tanto S1 como S2 tendrán componentes complejos, obteniendo una respuesta subamortiguada. Si omega 0 es igual a alfa, obtendremos raíces reales, iguales, y la respuesta será críticamente amortiguada. Estos términos describen el impacto de la resistencia sobre la respuesta a través del análisis de la frecuencia Neper en comparación con la frecuencia resonante. El sobreamortiguamiento es cuando el voltaje o la corriente se aproxima a su valor final sin oscilación. A medida que alfa aumenta, la respuesta tarda más en llegar a su valor final. El subamortiguamiento sucede cuando el voltaje o la corriente oscilan alrededor del valor final antes de llegar al estado estacionario. La oscilación es más persistente a medida que alfa disminuye. El caso críticamente amortiguado es el límite entre el subamortiguado y el sobreamortiguado. Circuito RLC paralelo sin fuente. Para el primer caso tenemos que la resistencia será de un valor de 5 kiloohms, el capacitor de 100 nanofarads y la inductancia de 14 microhenries. Para esto primero calcularemos alfa, que es igual a 1 sobre RC, y sustituyendo los valores nos dará que alfa será igual a 2000. Y haciendo lo mismo para W, donde W es igual a 1 sobre raíz de la inductancia por la capacitancia, y sustituyendo los valores tenemos que W será igual a 845.165.65. Entonces, como W es mayor a alfa, tenemos el caso subamortiguado, donde el voltaje de T va a ser igual a E elevada a la alfa por T por A1 coseno de W de T más A2 seno de W de T. Para obtener W de esto va a ser igual a la raíz de W sub 0 menos alfa. Sustituyéndonos los valores nos da este resultado.
Y sustituyendo en la fórmula tenemos que el voltaje total va a ser igual a E elevado a la 2000t por A1 coseno de 843.173.28t más A2 seno de 845.163.28t. Este es el circuito RLC en paralelo sin fuente que utilizamos para realizar esta práctica. Está conformado de un potenciómetro que es una resistencia variable, que para este caso críticamente amortiguado estableceremos en el potenciómetro una resistencia de 6 ohms, un inductor de 14 microhenries y un capacitor de 100 nanofaradios. Utilizamos un generador de funciones y generamos una onda cuadrada con una amplitud de 10 volts pico pico y una frecuencia de 2 kHz, lo cual nos genera en el osciloscopio una gráfica donde se aprecia por la forma el circuito es del caso críticamente amortiguado, donde alfa, que es el factor de amortiguamiento, es igual a omega 0, que es la frecuencia de resonancia. Escalando la gráfica podemos notar que hace un pequeño oscilamiento y de ahí la gráfica tiende a cero, con lo cual podemos concluir que efectivamente la gráfica es de un circuito críticamente amortiguado. Para el caso sobreamortiguado usamos el mismo circuito, solo que ahora disminuimos la resistencia a la mínima capacidad del potenciómetro, que son 3 ohms, con lo cual en el osciloscopio podemos observar que la gráfica que obtenemos es la sobreamortiguada, porque no tiene oscilaciones, ya que al hacer los cálculos correspondientes nos da que alfa es mayor a omega 0. Para el último caso, el subamortiguado, usaremos el potenciómetro a su máxima capacidad, que son 5 kiloohms, para que alfa sea menor a omega 0 y el osciloscopio nos muestre más oscilaciones antes de tender a 0 después de un tiempo t. Si escalamos la gráfica, vemos que recibimos la señal cuadrada y también la gráfica propia del caso subamortiguado.